Pues, muy bien, mis estimados jóvenes, vamos a encender nuestras cámaras, vamos a cerrar con broche de oro la semana. Esta es la última horita de clase, ¿verdad? Entonces vamos a aprovecharla de la mejor manera. Y bueno, vamos a comenzar tomando lista. A ver, estamos tercero bachillerato paralelo C. Muy bien, vamos encendiendo las cámaras mientras tanto, por favor. Vamos encendiendo las cámaras, así si nos vemos en las cámaras vamos a poder acortar distancias. Porque jóvenes, la educación virtual de por sí mismo ya nos distanció un montón. No es lo mismo, ¿sí o no? Pero tenemos que acortar distancias encendiendo las cámaras. Por lo menos nos vemos, por lo menos estamos ahí, estamos presentes. Porque si apagamos la cámara y yo solo veo pantallitas negras con el nombre, digo que estoy en un funeral, yo creo, porque aquí solo hay cajitas negras. ¿Quién se moriría? Entonces, por eso es importante encender la cámara, así acortamos distancias y hay una mejor comunicación. Bien, mis jóvenes, atención a la lista. Rosa Arriaga. Faltado. Ronnie Alarcón. Presente. Lisbeth Ávila. Lisbeth. Ha faltado. Aleli Aragundi. Presente. Listo. Derian Barquín. Presente. Laura Batallas. Presente. Eduardo Camposano. Presente. Jeremy Ceballos. Presente. Listo. Carlos Córdoba. Presente. Listo. Jennifer Díaz. Presente. Listo. Joyce Franco. Presente. Listo. Matías González. Presente. Listo. Brittany Guaranda. Presente. Listo. Natalia López. Presente. Listo. Luis Matute. Presente. Listo. Sebastián Molina. Presente. Listo. Paulette Monroy. Presente. Listo. María José Morales. Presente. Listo. Jennifer Olaya. Presente. Listo. Ariana Paladines. Presente. Listo. Adriana Peña. Presente. Listo. Me salté. Ya, sí, sí es verdad. Disculpe. Lecori Palacios, presente. Ok. Andrea Ricardo. Presente. Listo. Tiffany Rosero. Presente. Listo. César Salas. Presente. Listo. José Santana. Presente. Listo. Joyce Solís. Presente. Listo. Seguimos con Brigitte Tamay. O Nayeli Tamay. Presente. Listo. Seguimos con Sheila Vera. Presente. Y Brighton Vinuesa. Presente. Listo, muy bien. A ver, entonces solo está con falta la niña Rosa Arriaga y Lisbeth Ávila. A ver, ya Alan Pinta me dice, a ver, Alan Pinta. Ya, sí, sí, correcto. Sí, sí tiene asistencia, Alan. Ya, sí, de pronto me salté, porque como que al dirigir la mirada de la una columna a la otra, de pronto a veces me salto. Pero bueno. Muy bien, mis estimados jóvenes, el día de hoy vamos a ver ya nuestro primer tema de investigación. Y vamos a ver, jóvenes, si hoy día ya alcanzamos a desarrollar nuestro primer taller, nuestra primera tarea aquí en clase, para que no se carguen de tarea para la casa. Y también, jóvenes, quisiera anunciarles que lo vamos a... En las siguientes clases vamos a comenzar a incluir temas de metodología de investigación en la materia.
La metodología de investigación nos da las herramientas básicas para poder redactar trabajos de investigación, como por ejemplo el famoso proyecto de grado que usted tendrá que hacer al final del año. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo paulatinamente, poco a poco, hasta que lo podamos abarcar todos los temas importantes. El tema de cómo realizar encuestas, entrevistas, etcétera. Todo eso. Ok, jóvenes, aquí, a ver, con ustedes ya vimos esto la semana pasada. Ya, desde aquí, desde la diapositiva 6, tenemos que ver. Así es, porque bueno, aquí yo he dejado lo de la semana pasada porque hubieron cursos que no tuve clase la semana pasada con ellos, entonces me tocó darles esa parte. Bueno, jóvenes, el tema del día de hoy, el número 1 de esta materia, de este parcial, es la posibilidad del conocimiento desde diversas corrientes epistemológicas. Entonces vamos a ver el tema del conocimiento, las posibilidades, los problemas que encuentra la ciencia para desarrollar el conocimiento. Entonces vamos a comenzar leyendo el objetivo. Ayúdenos, Sheila, por favor. Objetivo. Explicar la posibilidad de conocimiento desde diversas corrientes epistemológicas y diversos enfoques conceptuales. Sí, gracias, Sheila. Esa palabra rara que lo ven ahí que se dice epistemológicas, viene de epistemología, y la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento en sí mismo. Sí, eso es epistemológico, tiene que ver con el conocimiento. Bien, le pedimos a Nayeli, por favor, Nayeli Tamay, la destreza. Analizar el problema de la posibilidad de conocimiento desde diversas corrientes epistemológicas Como fundamento. como fundamentos esenciales para la construcción de la ciencia. Excelente, muchas gracias, Nayeli. Vamos a pedirle a Brighton el criterio de evaluación. Criterio de evaluación. Identificar, analizar y explicar los problemas fundamentales de la epistemología, como base para todo ejercicio y práctica científica y tecnológica, utilizando diversas herramientas y enfoques conceptuales. Listo, muchas gracias, Brighton. Y finalmente, Milena, el indicador. Indicador de evaluación. Analiza, explica y ejemplifica los problemas del origen, la posibilidad y la esencia del conocimiento desde diversas premisas teóricas. Exacto, muy bien. Entonces, jóvenes, arrancamos. Estas indicaciones ustedes ya las recibieron la semana pasada, también un concepto e importancia de las normas AP. Aquí vamos a comenzar, jóvenes, con estas preguntas. ¿Cómo descubrir si algo es verdadero? ¿Qué pasaría si esto que vivimos es una matrix? ¿Qué pasaría si todo fuera una ilusión colectiva? ¿Alguna vez se han planteado esa posibilidad? Y antes de eso, ¿han visto la película Matrix? ¿Quién la ha visto? ¿No la han visto? ¿Esta película alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto? ¿No? Bueno, a breves rasgos es una película donde un programador, digamos así, de sistemas, de computadoras, etcétera, comienza a intuir que somos manipulados y controlados por alguien más. Por alguien más. Es decir, que todas las cosas suceden porque alguien las controla para que sucedan de esa manera. Y ahí es donde comienza la trama de la película hasta que descubre prácticamente que vivimos dentro de una Matrix. La palabra Matrix viene del latín y significa madre. Entonces, cuando habla de la Matrix en la película, se refiere a que nosotros vivimos dentro de una madre, que es una realidad, una inteligencia superior, que a través de una supercomputadora lo controla absolutamente todo. Y es por eso que a veces dicen hay fallas en la Matrix, cuando sucede un evento que no se lo puede explicar así nomás. Dicen hay fallas en la Matrix, a veces dice la gente. Bueno, jóvenes, entonces, esta es una cuestión que tiene que ver con la epistemología, con el conocimiento. ¿Cómo llegar a conocer que algo es verdadero? Porque si tiene un objetivo la epistemología, es llegar al conocimiento y al conocimiento verdadero. Preguntarse, ¿cómo llegamos a ese conocimiento verdadero? Entonces, de eso va la clase del día de hoy, mis estimados jóvenes. Y vamos a comenzar definiendo.
Recuerde, epistemología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento. Pregunta de examen. Ahora bien, hay diversos tipos de conocimiento, no solamente hay uno. Por ejemplo, tenemos el conocimiento filosófico. Ojo que por aquí está la respuesta a una de las preguntas del taller que vamos a hacer al final de la clase. Atentos. Entonces, el conocimiento filosófico, por ejemplo, el oráculo de Delfos que se le atribuye a Sócrates y que dice, solo sé que nada sé. ¿Cómo llegó a ese conocimiento? ¿Cómo Sócrates llegó a decir y a conocer que no sabía nada? Pues bueno, lo hizo a través de la filosofía, filosofando, pensando, buscando la sabiduría. Y es así como Sócrates, cuando viajaba de una ciudad a otra, él se daba cuenta que en esa ciudad habían cosas que en la ciudad donde él vivió, donde él nació, no existían. Habían comidas, habían costumbres, culturas, tradiciones, bailes, músicas que no existían en su país o en su ciudad. Entonces, jóvenes, ahí Sócrates llega a pensar, a razonar y a filosofar, y filosofando llega a ese conocimiento que dice, solo sé que nada sé. Es decir, lo mínimo que yo tengo en mi cerebro y que yo pienso que conozco, eso no es nada respecto a todo lo que todavía me queda por conocer del mundo y del universo. Del universo ni se diga, imagínense. Segundo tipo de conocimiento, el conocimiento empírico. ¿Qué significa empírico, jóvenes? Es el conocimiento que solo lo podemos llegar a obtener por medio de nuestros 5 sentidos. Les pregunto, jóvenes, los sabores, como por ejemplo lo amargo, lo dulce, lo agrio, etcétera, todo es lo salado. Estos sabores los podríamos conocer si no tuviéramos el sentido del gusto, ¿sí o no? ¿Qué me dice, por ejemplo, Jennifer Díaz? ¿Podríamos conocer los sabores si no tuviéramos el sentido del gusto? ¿Usted conocería un sabor así o no? No, Por no. supuesto, Jennifer. Respuesta correcta, 10 sobre 10. Sin los sentidos, especialmente el sentido del gusto, no podríamos conocer los sabores. Por eso existen unos tipos de conocimiento que son conocimientos empíricos y que solo los podemos conocer mediante la experiencia. Luego tenemos el conocimiento científico, que es, por ejemplo, el conocimiento que se necesitó para inventar o crear una computadora. Luego está el conocimiento intuitivo, jóvenes, que es el conocimiento a través de la intuición podemos llegar a conocer algo. Por ejemplo, imagínense que hacemos una rifa en el curso y ponemos todos los boletos de la rifa en la mesa y decimos cada uno elija el que quiera, el que crea que va a ganar. Y uno se pone a pensar y dice, mi número de la suerte es el 7. Yo me voy por el 7. Yo siento que el 7 va a ganar el premio. Y agarra el 7 como su boleto. Hacen la rifa y se gana el premio. La pregunta es, cómo usted supo que el 7, el número 7 iba a ganar? Entonces ahí se da un conocimiento intuitivo, como el conocimiento que tiene una madre de sus hijos. Siempre se dice que una madre desarrolla como una especie de sexto sentido, que viene a ser esa capacidad inmensa que tiene la madre de intuir qué es lo que le pasa al hijo. Entonces, cuando ve que el hijo llega de la calle, llega un poco triste, cabizbajo, no quiere hablar mucho, se sienta a comer, pero está todo calladito y mirando como quien dice solo el plato y todo triste, entonces la madre automáticamente ya intuye algo y le dice, ¿cómo estás? O le dice, ¿qué te pasó? O le dice, ¿cómo te fue en tal cosa en el colegio? O ¿cómo te fue con tus amigos? O si sabe que tiene su novio o su novia, le dice, ¿cómo estás con tu novia? ¿Cómo estás con tu novio? ¿Cómo les va? Porque la madre ya intuye que por ahí hay problemas, ya intuye que por ahí algo le pasó que está manifestando esa tristeza, ¿sí? Entonces, jóvenes, eso se llama conocimiento intuitivo y existe. Luego está el conocimiento religioso, jóvenes. Por ejemplo, los novísimos del hombre, cuando hablan de la muerte, juicio, el infierno, el paraíso, el cielo. Sí, entonces todo eso, jóvenes, viene de un conocimiento intuitivo. Por ejemplo, le pregunto a Lely, ¿usted cree que existe el cielo, Lely? Sí, Pero ¿cómo cree usted si usted no lo ha tocado al cielo? es verdad que muchas personas preguntan tipo, ¿cómo crees en Dios si no lo has visto? Ajá, ¿y usted qué les diría? Pues yo les digo que básicamente no es necesario ver para creer, porque eso se desmintió hace mucho tiempo cuando crearon la filosofía, que ahí dijeron que también se puede creer sin ver, solamente con sentir la presencia de aquello que Ya, te están dando.
Ajá, y eso precisamente, Aleli, viene a ser un conocimiento religioso. Usted conoce y está segura de que Dios existe, de que el cielo existe, porque usted tiene esa fe. Entonces, eso es un conocimiento religioso. Y no me van a decir que eso no existe. Ese conocimiento, ese tipo de conocimiento sí existe. ¿Sí? Y es muy importante para la mayoría de personas en el mundo, yo diría. Claro que hay un porcentaje también que dice, no, yo soy ateo, ni Dios, ni religión, ni nada, yo vivo a mi manera. Listo, bueno, pero ese porcentaje es una parte de la población. La inmensa mayoría tiene ese conocimiento de lo religioso también. Luego tenemos el conocimiento directo que se da a través de los descubrimientos, jóvenes. ¿Qué pasaría si usted está descansando, haciendo una pequeña siesta en su habitación y de repente comienza a escuchar un ruidito que por ahí aparece en su cuarto? Usted dice, qué raro, ¿de dónde viene ese ruido? Y comienza a buscar las cosas, de dónde viene ese ruido, abre el cartón o abre el cajón de la ropa, no sé, y por ahí salta un ratoncito de esos chiquititos que se meten por todo lado. Salta el ratón, ¿qué pasa? Ahí usted tiene un conocimiento directo, que es el conocimiento por descubrimiento. Acaba de descubrir la causa de esos ruidos que había en su cuarto, que había sido ese ratón, ¿no? Entonces, mis jóvenes, este es el conocimiento directo. Otro tipo de conocimiento, el conocimiento indirecto, es aquel en el cual usted comienza a conocer y aprender muchas cosas, pero es porque está recibiendo una clase, una explicación, o está conversando con alguien y está recibiendo mucha información. Usted llegó a esa información no porque usted solito lo descubrió, sino porque esa otra persona le está compartiendo a usted esa información. Entonces, jóvenes, esos son los tipos de conocimiento. De aquí va a salir una pregunta del taller. Atentos. Aquí tenemos los elementos del conocimiento. Aquí hay otra pregunta del taller. Atentos, jóvenes. Miren, entre los elementos del conocimiento interviene el sujeto, que somos la persona, el objeto, que es aquello que vamos a conocer, ¿sí? El objeto, y luego también interviene una interacción. Se produce una operación, una acción entre el objeto y el sujeto. ¿Cuál es esa interacción? Esa interacción se llama abstracción y es una operación cognitiva por medio de la cual el sujeto extrae las características del objeto y las lleva a su inteligencia, a su mente. Si yo, por ejemplo, delante mío tuviera una palmera, ese es el objeto y yo soy el sujeto cognoscente. La operación que se produce entre la palmera y mi persona como sujeto cognoscente se llama abstracción, por medio de la cual yo comienzo a apropiarme intelectualmente de las características de esa palmera. Entonces, inmediatamente se viene a mi mente que la palmera es alta, que la palmera es esbelta, que la palmera, no sé, produce cocos, por ejemplo, que la palmera tiene hojas verdes, que la palmera tiene, no sé, 5 metros de altura, etcétera, etcétera. Todas esas características se almacenan aquí en mi mente. Y si yo después de que se produce esa interacción entre el sujeto y el objeto, vamos a suponer, cierro los ojos, ¿puedo pensar en esa palmera que acabé de ver? La respuesta es sí. Y si yo les pregunto, ¿pueden describir las características de ese objeto que acaba de ver? Y la respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque en su mente ya se quedó una representación mental de ese objeto que se llama idea de ese objeto. Entonces, jóvenes, así se produce el conocimiento y esos son los elementos básicos del conocimiento, todo tipo de conocimiento. Ahora bien, jóvenes, vamos a ver cuáles son los problemas del conocimiento, porque no todo es color de rosa. Llegar al conocimiento no es tan fácil. A veces hay ciertos problemas que no nos dejan llegar a conocer la realidad. Por ejemplo, según su origen, uno de los problemas puede ser el racionalismo, porque el racionalismo dice que el conocimiento verdadero es solo aquel que surge de la razón. El racionalismo dice que solo lo que produce mi razón, eso es conocimiento verdadero. Y le pregunto algo, ¿y lo que no puede entender mi razón? O sea que eso no existe, o sea que eso no es verdadero. Y la respuesta es sí, aunque no lo entendamos, eso es verdadero. Eso es verdadero, aunque mi razón no logre comprenderlo, no logre entenderlo. Ejemplo, ¿qué sucedería, o mejor dicho, si existe o no existe un agujero negro? Ese conocimiento, aunque mi razón todavía no es capaz, ni la razón de ningún ser humano todavía es capaz de descifrar los misterios del agujero negro, sin embargo, es
un conocimiento verdadero. Existen los agujeros negros. Aunque yo no lo pueda ver, aunque no tenga dentro de mi cuarto un agujero negro, o en mi casa no exista un agujero negro, o en mi barrio no exista un agujero negro, la ciencia, a través de los telescopios de la NASA, etcétera, ha logrado detectar la existencia de agujeros negros, aunque yo con mi razón todavía no lo puedo entender. Por tanto, ¿se dan cuenta? El racionalismo representa un problema, una limitación al conocimiento, si es que solo yo me quedo encerrado en el racionalismo. Por tanto, yo con mi mente tengo que abrirme a otras cosas también. Vamos a ver, un segundo tipo de problema es el empirismo. En cambio, el empirismo, al contrario, dice que solo la experiencia es la fuente del conocimiento verdadero. Así como, por ejemplo, yo puedo conocer lo que es el calor cuando siento la temperatura de algo que está caliente, ¿no? Entonces, el empirismo me dice, la experiencia es la fuente del conocimiento verdadero, solo la experiencia. Y no es así. No solo la experiencia es la fuente del conocimiento verdadero, porque también está la razón que aporta a conseguir el conocimiento verdadero. Claro que sí. Por ejemplo, si yo les digo en un silogismo, si yo le digo, por ejemplo, todo hombre o todo ser humano o toda persona es mortal. Jennifer es persona. Por lo tanto, Jennifer es mortal. Esa es la conclusión lógica. A ese conocimiento racional y filosófico yo llego. ¿Y cómo es que llegué ahí, incluso de pronto sin comprobar la existencia? Pues por mi razón. Entonces hay otros tipos de conocimiento y solo el empirismo no es la única fuente de conocimiento verdadero. ¿Sí? Es como si yo les dijera, jóvenes, ¿ustedes creen que Francia existe? Matías, ¿usted cree que Francia existe? Pero Sí, usted, profe. pero Matías, ¿y usted ha estado en Francia alguna vez? ¿Ha visto? ¿Ha estado ahí? No, No. Y entonces, ¿cómo usted conoce y sabe que existe Francia? por evidencia de fotos. Exacto, exacto. No necesariamente porque usted ha tenido la experiencia de estar en Francia, sino porque con su razón usted ha visto fotografías, mapas, etcétera, de que existe el país llamado Francia. Entonces, miren, por eso, jóvenes, cuando nos quedamos solo en una de estas burbujitas, resulta un problema para el conocimiento. Otro problema del conocimiento, el intelectualismo, que acepta el papel de la razón, pero como un elemento más de la experiencia. Igual se queda solo en la razón, similar al racionalismo. Claro que con el intelectualismo los seres humanos hemos llegado a conocer, por ejemplo, que el agua está conformada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sin embargo, como les explicaba, hay otros muchos tipos de conocimiento que me pueden llevar a conocimientos verdaderos, aunque no sean conocimientos intelectuales, pero son conocimientos verdaderos. El apriorismo es otro problema del conocimiento y acepta el papel de la experiencia, pero plantea que es primordial la razón. Por ejemplo, interpretar el color del cielo y predecir la lluvia. ¿Sí? Entonces, hay personas en el campo, sobre todo, que están tan familiarizados con el clima y con la naturaleza, que ellos cuando ven el atardecer de determinado color, ellos dicen, mañana seguro que llueve. Y al siguiente día cae la lluvia. ¿Cómo conocieron eso? Pues porque ellos a priori, es decir, antes de que suceda, ellos a través de su razón asociaron que cada vez que la tarde se ve de ese color, al siguiente día llueve. Y como eso se repitió muchas veces, entonces a priori, antes de que suceda, pues ellos ya pueden predecir esa situación. Ahora bien, hay otros tipos de problemas del conocimiento, según la posibilidad. Por ejemplo, el dogmatismo es otro problema del conocimiento, porque el dogmatismo dice que todo tienes que que el conocimiento, todo conocimiento, pasa directamente del objeto estudiado al sujeto cognoscente. Es decir, que el conocimiento de una verdad llega directamente al intelecto sin que la persona se cuestione, pregunte, sin que la persona dude, sin que la persona analice. Y eso no es así, no siempre se da así. En las verdades de la fe, por ejemplo, el dogma de la virginidad de la Madre de Dios, ahí sí, eso es un conocimiento dogmático. Y los que somos católicos estamos obligados a creer en ese dogma, aunque no se pueda demostrar. Nadie puede demostrar físicamente que la Virgen María, la Madre de Jesús, fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto.
Bueno, uno puede decir antes del parto, bueno, probablemente sí, porque era una niña de 15 años cuando se casó con José, probablemente era virgen antes del parto. Pero durante el parto que sea virgen, que siga siendo virgen, ¿cómo explicar eso? Si en el parto justamente tiene que romperse el himen porque tienen que dilatarse completamente la pelvis de la mujer para que pueda dar a luz al nuevo hijo, al bebé, ¿no? Entonces, pensar en eso y decir, a ver, ¿cómo que la Virgen María fue virgen durante el parto? Explicación racional no hay para eso y nadie puede demostrarlo ni comprobarlo. Pero ¿por qué creemos que y de hecho la llamamos así, la Virgen María, Madre de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento dogmático de eso. Pero repito, jóvenes, cuando nosotros nos quedamos solo en el dogmatismo y pensamos que solo el dogmatismo es la verdad, ahí estamos teniendo un problema de conocimiento, porque nos estamos negando a otros tipos de conocimiento. Luego tenemos el escepticismo, que dice que no podemos conocer por el acercamiento del sujeto al objeto. Ese es un problema de conocimiento también, jóvenes. No porque usted esté cerca de ese sujeto o de ese objeto, quiere decir que ya lo conoce. Y les voy a poner un ejemplo. Piense usted en las parejas que llegan a casarse. Los dos sujetos se encuentran y están cerca el uno del otro, viven en la misma casa, son marido y mujer, pero de repente, ¿acaso no ha pasado que después de un año de casados, después de 2 años de casados, se pelean y se divorcian? Y si tú le preguntas a él o a ella, bueno, ¿y por qué te divorciaste? Muchas veces ellos dicen, es que en realidad no llegué, cuando fuimos novios, no lo pude conocer de verdad el mal carácter que tenía. No le pude conocer de verdad lo tóxico o lo tóxica que era él o ella en la relación. Yo no sabía que era tan celoso y enfermizo que me quita la paz. O yo no sabía que era violento, no lo conocía. Entonces, fíjense, el escepticismo que nos dice que no podemos conocer por el acercamiento del sujeto al objeto. No por el simple hecho de estar cerca de ese sujeto quiere decir que ya lo conocemos. Por tanto, ese es un problema para llegar al conocimiento de la verdad. Luego tenemos el subjetivismo que limita la posibilidad del conocimiento verdadero al contexto de solo el sujeto. Para el subjetivismo, jóvenes, es verdad solo aquello que tú crees que es verdad. Les pregunto, Paulette Monroy, para usted, ¿cuál es la bebida gaseosa más sabrosa para usted? La Coca-Cola. Ya, correcto. ¿Alguien tiene otra bebida que no sea la Coca-Cola y que considere sabrosa? La Pepsi, Pro. Fanta. Ya, correcto. Aleli tiene como bebida favorita la Fanta y Matías la Pepsi. Les pregunto a tercero bachillerato C, ¿cuál de los tres tiene la razón? Paulette, que prefiere la Coca-Cola, Matías, que prefiere la Pepsi, o Aleli, que prefiere la Fanta. ¿Cuál de los tres tiene la verdad, Lecori? A ver, Lecori, ¿qué opina usted? ¿Cuál de los tres compañeros tendría la verdad? ¿O aquí no hay verdad? ¿O la verdad No, o sea, depende? creo que no hay verdad porque depende del gusto de cada quien. Exacto. Y Así digo que es. Paulette. Así es, Lecori. Es decir, jóvenes, esto es el subjetivismo y es un problema para la verdad, porque en el subjetivismo cada uno piensa que tiene su verdad. Es prácticamente lo mismo que el relativismo, jóvenes. El relativismo limita la posibilidad de conocer los objetos a la capacidad del individuo. ¿Sí? Entonces piensa que solo lo que ese individuo cree, solo eso es verdadero y solo eso es correcto. A ver, le voy a preguntar a, a la niña Adriana Peña. Una pregunta para usted, Adriana. Adriana, ¿estaría bien? ¿Sería éticamente correcto? ¿Sería legal que un hombre se case el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto y segundo, se case en el registro civil con 3 mujeres al mismo tiempo? ¿Estaría bien o no? No, no estaría bien. Ya, eso es lo que nosotros sabemos porque nosotros pertenecemos a una cultura occidental cristiana. Pero si fuéramos a algunos países del Asia, en esos países es completamente legal, es completamente ético que un hombre se pueda casar con tantas mujeres
cuantas él pueda mantener dignamente. Y también hay países donde es válida la poliandria, es decir, que una mujer puede casarse con tantos hombres cuantos ella quisiera tener en su hogar. De hecho, hace tiempo yo vi un documental en Rusia, Kazajistán creo que era el país, no recuerdo bien, pero hay un lugar en Asia donde una mujer se casó con 3 maridos al mismo tiempo. Tenía 3 esposos. Vivían en el campo y se habían dividido las tareas domésticas. Un esposo se encargaba de las aves de granja, el otro se encargaba del ganado y el otro de la agricultura. Y ella siempre estaba cuidando de la casa, etcétera. Y así se organizaron. Mire, y para ellos no es malo, y para ellos no es antiético, para ellos no es ilegal. Es decir, jóvenes, no tenemos la verdad absoluta en ese sentido. Pero eso a la vez viene a ser un problema. ¿Por qué? Porque ahí nos preguntamos, profe, ¿y entonces dónde está la verdad? Ese es el problema del conocimiento, jóvenes, que estamos reflexionando. Miren que tiene mucho de filosofía este tema. Muy bien, luego tenemos el criticismo, que confía en la razón y propone ir a la raíz del conocimiento de los objetos. Por ejemplo, jóvenes, antes de aprobar una vacuna, se hacen un montón de críticas científicas a los estudios y experimentos. Y así que sea, miren que, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca ha tenido graves repercusiones, hasta ha causado la muerte y la han prohibido en algunos países del mundo, a pesar de haberle hecho tantas críticas. Pero fíjense, el criticismo viene a ser también un problema de conocimiento, porque confía en la razón y propone ir a la raíz del conocimiento de los objetos, solo de los objetos, pero se olvida de los sujetos. Los que inventaron la vacuna de AstraZeneca dijeron, listo, tenemos una vacuna, muy bien, perfecto, la vamos a vender en tanto, tenemos el objeto, aquí está. Pero probablemente se olvidaron de tomar en cuenta, y era muy difícil en realidad, aunque hubieran querido, era imposible tomar en cuenta las características de todos los sujetos que se iban a vacunar con AstraZeneca. Era imposible prácticamente. Entonces, miren, es un problema del conocimiento también esta parte del criticismo, porque solo se limita al conocimiento de los objetos, pero es imposible lograr abordar todos los sujetos para analizarlos y para hacerles pruebas antes de vacunarlos y para que nadie se enferme. Es imposible hacer esas pruebas con todos los seres humanos. Es imposible. Luego tenemos el pragmatismo, que niega la posibilidad de que exista un sujeto teórico. Por ejemplo, existe lo que se hace. ¿Qué quiere decir? Existe el edificio. El plano del arquitecto, eso es teoría y no sirve para nada. Eso no es verdadero. La única verdad es el edificio que yo ya veo ahí construido. El plano no, porque eso es solo teoría. Entonces, jóvenes, todos estos son problemas del conocimiento. Y para terminar, jóvenes, según la esencia, hay otros 2 problemas del conocimiento. El subjetivismo, que es decir, que la verdad radica en el sujeto. Por ejemplo, caminar en el bosque y creer que has visto un fantasma cuando en realidad era un arbusto moviéndose. Eso es un problema del conocimiento, porque el subjetivismo juzga las cosas y piensa conocer la verdad, pero desde su subjetividad. Y la subjetividad es engañosa, porque a veces nuestra subjetividad se altera de acuerdo al miedo que tenemos. Se altera. A mí me pasó algo similar, esto de caminar en el bosque en una noche y así. Alguna vez tuvimos que caminar en la madrugada con mi papá en el campo porque teníamos que salir a un lado por ahí. Y entonces teníamos que salir como a las 3 de la mañana de la casa. Tenemos que caminar como 1 hora, entonces era todo oscuro. Entonces yo iba con miedo porque nos tocaba pasar frente al cementerio en pleno campo. Y claro, yo veía mover las ramas y escuchaba unos ruidos, pero rarísimos. Total, eran aves. Eran aves que por ahí tenían los nidos y todo, y nos veían pasar por ahí las aves, escuchaban nuestra bulla que íbamos conversando y por ahí hacían ruidos las aves también, ¿no? Entonces yo me asustaba y yo en mi mente de niño decía, yo creo que hay fantasmas, yo creo que los difuntos, los zombies, los muertos vivientes se han levantado de las tumbas y me van a agarrar del pescuezo. Entonces, uno a veces juzga las cosas desde nuestra subjetividad. Pero fíjense, bastó encender la linterna y dice, mi papá dice, no, dice, mira, si es un arbusto, es una rama nomás que se está moviendo, me dijo, tranquilo, no pasa nada.
Entonces, miren, la subjetividad es un problema del conocimiento porque no nos deja ver las cosas como realmente son, sino que a veces nos permite ver las cosas desde nuestro miedo que tenemos. Luego tenemos el objetivismo, que dice que la verdad radica solo en el objeto de estudio. Y ya les dije que siempre interviene también el sujeto. Por ejemplo, interpretar literalmente esta señal de tránsito, eso sería objetivo, ¿no? Pero como les explicaba, jóvenes, también depende de la subjetividad del sujeto. Por tanto, no nos podemos quedar con ninguna de estas corrientes filosóficas, sino que tenemos que acogerlas e integrarlas a todas, ¿sí? Le pregunto algo. Vamos a suponer, le pongo el siguiente ejemplo. Un chofer va conduciendo su taxi y llega a una esquina y claramente ve que en la esquina dice que la calle solo va en una dirección, hacia allá, en una dirección. Pero de repente el chofer va acercándose a la esquina y de repente gira hacia la dirección contraria. Ustedes me van a decir, profe, el chofer no fue objetivo, porque ahí la señal de tránsito decía que la calle va para el otro lado y el chofer viró al lado contrario. Por tanto, es culpa del chofer y hay que meterlo preso. ¿No? Porque ¿qué pasaría si el chofer hizo eso para no atropellar a una ancianita que estaba cruzando la calle? Ahí es donde juega la subjetividad del sujeto. A pesar de que había una señal de tránsito bien clara y objetiva ahí en la pared que decía que la vía solo va en este sentido, el chofer desde su subjetividad dijo, prefiero aguantarme una multa por invadir vía que atropellarle a la ancianita y matarla. Entonces, miren, jóvenes, por eso para llegar al conocimiento hay que tomar en cuenta no solo la objetividad, sino también la subjetividad de cada persona. ¿Sí? Listo, mis jóvenes, vamos a hacer algo, nos conectamos inmediatamente, ya nos falta una diapositiva y ya para hacer el taller que vale 10 puntos, ¿sí? Nos conectamos enseguida otra vez. ¿Listo? Vámonos. Vámonos.